su micrófono apagado y busque un lugar donde no haya mucho ruido. Al final de la presentación vamos a tener un espacio para las preguntas. La Cámara Alemana ha venido organizando durante todo el tiempo de confinamiento muchos eventos virtuales, todos gratuitos. Agradecemos mucho la participación de todos los que han seguido nuestras convocatorias a través de las redes sociales. Estamos como HK Bolivia, Cámara Boliviano-Alemana, y también pueden inscribirse a través de la página web ahkbol.com. Varias ciudades del país han entrado a una fase de cuarentena dinámica. Santa Cruz eventualmente inicia el lunes. Todos debemos acostumbrarnos a la idea que nuestro lugar de trabajo ya no será el mismo, sin lugar a dudas, y todas las medidas preventivas que se puedan tomar frente al riesgo del contagio del COVID-19 serán puntos claves para que podamos reactivar juntos la economía del país. Es por ello que hoy hemos invitado a una especialista en seguridad y salud ocupacional, quien nos va a brindar una guía de medidas que las empresas podrían adoptar. La ingeniera Paola Aliendre es representante de Gitecon. Es una ingeniera industrial de profesión con maestría en ingeniería industrial, especialista en seguridad y salud laboral y ergonomía. Cuenta con posgrados en educación superior, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Es también auditor líder ERCA en ISO 45001, sistemas de gestión de SST, y también tiene experiencia en áreas petroleras, manufacturas, servicios, minería y el área educativa. Es docente de pregrado de la UNSA, Universidad de los Andes, la Católica, y también de posgrado de la Universidad Gabriel René Moreno. CEO en Gitecon Bolivia. Gitecon es una empresa consultora, asesora por más de 15 años en sistemas de gestión. Actualmente lidera la implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo, protocolos de bioseguridad y salud para las personas e implementa sistemas de gestión en salud y seguridad en el trabajo. Bueno, sin más preámbulos, les recuerdo nuevamente que el chat de la plataforma va a estar habilitado para sus preguntas al final de la presentación. Ingeniera Paola, no sé si estamos conectados, está todo listo para iniciar con el webinar. Agradecerle nuevamente su tiempo y toda la expertise que nos pueda brindar hoy día. Tiene el micrófono apagado. Muy buenas tardes, Graciela. ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí, se escucha perfectamente. Bien. Gracias. Agradecida con la Cámara Alemana por brindarme este espacio para poder socializar con todos ustedes lo que se va a venir en el nuevo retorno a nuestras actividades laborales. Bien, voy a compartir la presentación que se tiene prevista para el día de hoy. Ver la pantalla. Sí, la vemos, ¿sí? Perfecto. Bien, ¿cómo regresar seguro y saludable al trabajo en tiempos de COVID-19? Es uno de los retos que nos estamos proponiendo ahora frente a esta pandemia, ¿no? Es por eso que la capacitación de hoy tiene como objeto difundir a aquellos trabajadores que se han visto impactados como todos nosotros ante esta pandemia. Cito, por ejemplo, en el escenario a Romina, que puede ser una persona que está trabajando en el área de recursos humanos, que está enfrentando esta pandemia desde su casa y además de ello debe realizar el trabajo y ahora denominado teletrabajo, ¿no? Ingeniera, perdón ¿Sí? que la corte. Sí, pedimos por favor al señor Gonzalo Taborga que pueda apagar su cámara para que podamos ver la presentación. Disculpe. Adelante. Gracias. Bueno, Gonzalo es un gerente experto en su área, con ganas de iniciar su negocio post esta pandemia, puesto que la economía ha venido decreciendo aceleradamente durante estos meses, ¿no?
Y Carlos es un profesional joven, miembro de un comité mixto de seguridad y salud laboral en su empresa, con ansias de comerse el mundo, ¿no? Y formarse en temas de seguridad y salud laboral, ¿no? Son personas comunes y corrientes como nosotros que se han visto frente a esta pandemia, ¿no? Por eso les voy a hacer, Ingeniera, no vemos adelante. su presentación. Bien, permítame. Puede compartirla otra vez. Bien. ¿Ahora sí? Ahora sí la vemos. Ya puede iniciar. Perfecto, gracias. Bueno, les comentaba entonces que dentro del contenido de esta sesión vamos a visualizar una herramienta sencilla que la ha promovido la OIT, ¿no? Y la ha denominado así como los 10 pasos que se van a llevar a cabo en el retorno de nuestras actividades. Les comentaba que dentro del contenido de esta sesión vamos a tocar 4 temas importantes, ¿no? El primero es cómo cuidar al trabajador en su puesto de trabajo. Vamos a definir un poco lo que son los lineamientos para el quién regresa al trabajo y cómo. Luego, cómo cuidar a mi familia del COVID al retornar del trabajo, puesto que se han establecido medidas de ingeniería y organizacionales que son parte de nuestra nueva actividad. Además de aquellos cuidados especiales para los procesos en el trabajo, en la calle, en las compras, que son los día a día de cada uno de nosotros. Y al final nos preguntaremos si estamos haciendo lo correcto, ¿no? Si los protocolos que se están llevando a cabo van o no a ser útiles. Por este motivo, se ha dividido la presentación, ¿no? En 2 aspectos principales que sin duda todos nos estamos preguntando ahora. ¿Quién recuerda el trabajo antes de la COVID-19? ¿Cuántos recordamos las largas horas de reuniones, el apretón de manos o el junte semanal, ¿no? Muchas de estas actividades posiblemente no van a volver a ser las mismas. Pero ¿cómo nosotros enfrentamos, ¿no?, esta etapa en tiempos de COVID-19? Vamos a hablar de las 10 herramientas que guían el retorno a esta nueva normalidad. Una de ellas establece lo que es el cuidado, ¿no?, al trabajador en su puesto de trabajo a través de la organización en el plan de retorno con la actividad y la participación del comité mixto, ¿no? Básicamente nos hemos acostumbrado, ¿no?, a la idea de que el trabajo no va a volver a ser el mismo, ¿no? Esta batalla decisiva contra la pandemia ha hecho que la seguridad y salud laboral tomen más importancia de la que ya estaban acostumbrados muchos, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo ha establecido estas 10 herramientas y ha formulado la aplicación de protocolos de seguridad y salud en diferentes sectores. De hecho, el Ministerio de Trabajo la semana pasada ha lanzado varios modelos de protocolos que se establecen en base a un esquema genérico del cual debe ser aplicado dentro de la organización, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿cómo nosotros como trabajadores y como empleados vamos a levantar esa barrera entre los posibles brotes y las actividades que debemos llevar a cabo, ¿no? Y ese es precisamente el trabajo que se va a organizar de aquí en adelante en lo que contempla el plan de retorno, ¿no? La OIT también ha establecido lo que es la guía de preparación de los lugares de trabajo, ¿no? Y nos preguntamos si a meses de este evento el riesgo ha sido controlado, ¿no? Definitivamente creo que como parte de la gestión de la seguridad y salud del trabajo, muchos hemos podido evidenciar muchos webinars y saturación de información que posiblemente nos han invadido en la adopción de medidas preventivas en nuestro lugar de trabajo, ¿no? ¿Frente a qué? A este riesgo de contagio de la COVID-19. Sin embargo, creo que uno de los aspectos importantes en la promoción de las buenas prácticas dentro de la empresa está el establecer una relación directa con el trabajador. Y así lo establece en el primer punto, ¿no? Menciona que de forma que nosotros podamos coordinar el teletrabajo con los miembros del comité mixto, debemos ir viendo cómo adecuar, ¿no?, en función del nivel de riesgo estas actividades.
Bien, entonces, si nos guiamos respecto a lo que representa el nivel de riesgo, básicamente podemos hablar de aquellas medidas que son parte de la eliminación de estos controles, ¿no? Y si bien nosotros gestionamos la eliminación del riesgo, pues a esta nueva actividad se han involucrado el uso de muchos de los equipos de protección personal, ¿no? Que en las medidas de precaución y prevención viene a ser la última medida que nosotros tomamos en esta pirámide de riesgos ocupacionales. ¿Por qué menciono esto? Porque pareciera que para fines de atender la pandemia, las medidas han girado, ¿no? Que más bien la mayor precaución ahora es utilizar el equipo de protección personal sin la posibilidad de eliminar el riesgo. Es verdad, no se va a poder eliminar inmediatamente. Aún estamos con los anuncios de una vacuna o de otras medidas que puedan reducir, pero debemos adecuar, además de este reto, ¿no? Otras habilidades y otras formas de organizarnos dentro de la empresa que vayan a establecer mejores medidas de ingeniería organizativas, administrativas, que van a tener como objeto nuestro trabajo y de esta manera reducir la posibilidad del contagio, ¿no? Bien, en todo caso, es un aspecto primordial dentro del cuidado del trabajador el definir quién regresa al trabajo y cómo, ¿no? Se ha establecido de primera línea que las personas que son mayores de edad, ¿no? Que contempla lo que es la gestación de la mujer, ¿no? Y otros atributos, vayan a ser las primeras medidas que se van a considerar para reducir el trabajo a esas personas, ¿no? ¿Qué interviene en este aspecto? Y quiero mencionar algunos acápites importantes. El reanudar la actividad laboral debe ser implementada de acuerdo a las medidas de prevención y control que la empresa vaya a generar. Por lo tanto, de esta manera ya se han establecido en muchas de las empresas quienes han realizado, ¿no?, aquellas actividades de forma normal, entre comillas, velando por su seguridad, pero también se han tomado otras en las cuales muy parcialmente o definitivamente se ha contemplado el teletrabajo. Pero ahora el reto es saber quién regresa al trabajo y cómo, ¿no? Porque esta labor debe ser bien determinada. De hecho, algunas empresas que manejan sistemas de gestión o que han elaborado un plan de recuperación ante estos eventos pueden verse aún más adelantadas con este tema, pero ¿qué hacemos cuando no definimos estos aspectos, ¿no? Por eso es importante, en la medida de este retorno, definir y planificar la reapertura del trabajo en el mínimo, ¿no?, de operaciones con un nivel normal de actividades. Vale decir, adoptar un enfoque por fases, es decir, mantener al personal crítico resguardado, asistiendo a los lugares de trabajo simplemente aquellas personas que de alguna manera no tienen enfermedades de base o que se ven de alguna manera más capacitadas para poder enfrentar estos retos de lo que involucra las limpiezas y otras actividades, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos también del cuidado al personal, hablamos de aquellas medidas de ingeniería y organizacionales, ¿no? Hemos hablado de lo que es la ventilación, del distanciamiento social o físico, ¿no? Hemos hablado también de la señalización. Nos hemos visto invadidos de muchas medidas que sin duda de forma doméstica o de forma ya industrial, de donde nos encontremos, tenemos que mirar aquellos aspectos que definan qué estoy haciendo actualmente, ¿no? Las medidas de ingeniería establecen aquellos medios físicos, mecánicos y disponibles en los lugares de trabajo, vale decir, revisando aquellas medidas que sean parte de las infraestructuras, definiendo aquellos espacios físicos donde el personal va a poder mantener ese distanciamiento social. De alguna manera, esto va a impactar en la cantidad de habitantes o de puestos de trabajo que se pueden congregar en una instalación.
Las medidas administrativas han sido puestas de primera medida, es decir, ha habido una redistribución de las tareas, una asignación de funciones de relevo y lo que ahora se denomina el teletrabajo ya está normalizado en nuestro país. Un aspecto importante es la capacitación, el ejecutar un programa de formación, además del cual se ha comprometido, ya sea que a través de los programas de seguridad y salud en el trabajo, habrá que contemplar la gestión de programas de formación virtual para la prevención y el evitar las cadenas de contagio por el COVID. Es importante mencionar que este programa de formación virtual debe llegar a la mayor cantidad de trabajadores, mantener los registros para evidenciar el cumplimiento ante inspecciones posibles que puedan surgir del ente regulador. La promoción de la salud se gestiona a través de un programa de salud físico y mental para los trabajadores. Eventualmente, cuando veíamos la implementación de los PCCTs, este aspecto venía a ser de uno de los más delicados, posiblemente porque muchas empresas no contaban con el examen preocupacional, mucho menos con el examen ocupacional y sin duda muchas no ejecutaban lo que es el examen postocupacional. Sin embargo, ante esta pandemia y las enseñanzas que nos dejan, nos permiten entender que la salud de las personas es uno de los requisitos imprescindibles para la vida y por lo tanto para el trabajo. He tocado al final el equipo de protección personal porque si bien se está hablando bastante sobre esto, no voy a redundar en lo mismo, pero voy a hacer énfasis en la concientización y la responsabilidad del uso correcto. Vale decir que en la medida en la cual nosotros podamos evitar el mal uso, y en adelante me voy a referir a un caso específico en comparación a lo que son los barbijos y los protectores respiratorios, pues debemos dar paso, ¿no?, a utilizar de forma correcta. Es importante en esta parte también hacer énfasis en lo que corresponde a la aglomeración de las personas, ¿no?, que sin duda ha causado bastante controversia respecto a lugares públicos, ¿no? Sin embargo, no nos olvidemos que dentro de nuestros lugares de trabajo también existen espacios abiertos que de acuerdo a la política de las empresas se mantenían de esta forma en esos espacios y desplazamientos que ahora de cierta manera van a ser reducidos. ¿Cómo cuidar al trabajador en su puesto de trabajo, ¿no? Otra de las herramientas que se plantean es el adoptar medidas de limpieza y desinfección de forma permanente, ¿no? Vale decir, si antes limpiábamos una vez o veíamos que la persona de limpieza hacía una limpieza general, superficial, pues la tarea va a tocar hacerla por cuenta propia. ¿Qué es importante contemplar en este punto? El asegurar los procedimientos de limpieza y desinfección, hacer una limpieza minuciosa, ¿no? Habíamos hablado en muchas oportunidades de lo que es la limpieza seguramente en nuestras casas, ¿no? En los vehículos se ha promovido bastante lo que es el uso de los desinfectantes, conlleva ahí otras medidas como los túneles que han sido sancionados a través de la OMS, la OIT y en nuestra misma legislación. Pero más allá de eso, lo importante es evitar esa contaminación cruzada para vigilar y usar los detergentes y elementos de desinfección necesarios para la limpieza de las superficies, ¿no? Promover el mantengo limpio mi lugar de trabajo va a ser una de las premisas, ya que debemos ver de emplear productos químicos que sean aprobados, ¿no? Es necesario que tomemos conciencia de que este aspecto va a ser de ahora en adelante un trabajo en conjunto. Resalto nuevamente, como en la primera herramienta lo mencionaba, debemos hacer un trabajo en conjunto con los miembros del comité mixto e incluso si la empresa no cuenta con este comité, establecer un trabajo en conjunto con aquellos responsables de áreas en los cuales se puedan responsabilizar cabalmente de estas medidas, ¿no?
Se ha hablado como premisas fundamentales, ¿no? Lo que es el lavado de manos, ¿no? Al ser un cuidado que debemos tomarlo como premisa en nuestras actividades laborales, les pregunto, ¿estamos preparados para cuidarnos y cuidar a nuestras familias en este retorno al trabajo? ¿Qué medidas de promoción en la higiene personal se van a tomar de aquí en adelante? Si bien se han declarado como medidas inminentes en este cambio, ¿no? La limpieza y el lavado permanente de las manos, ¿no? También el uso de lo que son los barbijos y otras medidas. Sin duda no podemos dejar que la saturación de información nos haga pensar en otros aspectos que puedan generar, ¿no?, confusión e incluso inversiones que puedan ser innecesarias, ¿no? Creo que dentro de los aspectos positivos, ¿no?, se menciona el disponer recipientes de basura o papeles con tapa preferentemente con sistema de apertura, dice al pie. De hecho, hemos tenido varios dispositivos, ¿no?, que pueden colaborar en el lavado de las manos móviles, es decir, que se pueden tener en diferentes puntos de trabajo, se pueden tener además de eso en lugares públicos, ¿sí?, sin tener que hacer muchas inversiones. ¿Qué es imprescindible en esta parte? ¿No? Mantener los recursos necesarios para poder brindar al personal los medios que sean necesarios para adecuar esta higiene dentro de nuestro ambiente. Implementar sobre todo aquellos protocolos que van a ser comunicados y van a abordar esta gestión de cambio ante nuestros trabajadores, promoviendo siempre el compromiso de adecuarnos a estos nuevos retos. Evitar el contacto físico al saludarse ya es una premisa, ¿no? No difiere, ¿no?, de aquello que pues estamos acostumbrados, que es el acercamiento. Sin embargo, ahora esta premisa viene a ser importante para evitar el contagio. Es importante también considerar el permanente desplazamiento de los utensilios, del alcohol en gel, ¿no?, y entre otros que sean requeridos para la limpieza del personal, ¿no? Depende mucho del desinfectante que se esté empleando, ¿no? Se sugiere siempre que haya una rotación de estos en lo posible. Se tiene ya parametrizado qué tipo de lavandina o cloro se puede utilizar de acuerdo al porcentaje de efectividad, ¿no? Es necesario que hagamos un cálculo adecuado y para eso es que necesitamos un equipo multidisciplinario que vaya a abordar no solamente los temas de ingeniería, sino que más bien el reto es contemplar un equipo multidisciplinario conformado con los médicos laborales, si es que su empresa no lo cuenta, incluso el asesoramiento de personal especializado en epidemiología, ¿no? Alguien que esté relacionado a los aspectos químicos, porque hay cálculos posiblemente en las concentraciones que van a diferir de realizar una limpieza efectiva de otra, ¿no? Son algunas medidas que dentro de este acápite se van a emplear sobre todo para mantener buenos hábitos. El correcto secado de las manos, el evitar el uso de aretes, aros, relojes, pulseras u otras medidas que van a ser parte de estas actividades. Pero sobre todo, la premisa será evitar el tocarse los ojos, evitar tocarse la nariz y la boca, promoviendo siempre la desinfección de las manos. Posiblemente no les estoy diciendo nada nuevo y hasta ahora no encuentren la diferencia con el hacer las cosas del antes y del después. Pero les pregunto, ¿es nuevo el emplear correctamente los equipos de protección personal? Este término posiblemente sea muy familiar para quienes en el área industrial nos manejamos, ¿no? Sin embargo, a la fecha nos hemos visto invadidos por una gran cantidad de elementos de protección personal. Unos de altos costos, otros de costos regulares, muy pocos de ellos. Se ha visto que se ha comercializado indiscriminadamente, pero el mensaje al cual quiero llegar en este punto es el emplear las mascarillas higiénicas de forma regular.
Se ha hablado de que los equipos quirúrgicos deben ser empleados únicamente para el personal de salud. Se ha visto bastante lo que es el respirador N95, N100, FFP2 o FP3, que son parte de la denominación de lo que representa este tipo de protectores respiratorios normalizados con cumplimiento de normas y certificados para el fin. Sin embargo, si hablamos de protectores respiratorios para el común denominador, sintámonos seguros al emplear únicamente el cubreboca quirúrgico, que pueden ser estos barbijos si es que se disponen de ser desechables. Se ha dado una recomendación importante el fin de semana sobre lo que son los barbijos de triple capa a través de la OIT y la OMS, ¿no? Pero es importante también tomar en cuenta que dentro de nuestra población se tienen diferentes tallas, por así decirlo, ¿no? En cuanto a las personas. Unas son más altas, otras tendrán el rostro más estrecho. Hay que adecuar esta medida de forma que la obligatoriedad del uso no impida la facilidad del rutinario trabajo dentro de las actividades laborales, ¿no? Más allá de experimentar el trabajo, de ver si es que o no es la calidad, seguramente si cuentan con un personal de seguridad y salud laboral se va a dar la labor de investigar y de asegurar que se cuente con un barbijo, un protector que vaya a emplear aquellos requisitos básicos, técnicos. Pues la sugerencia es tratar de reducir significativamente la emisión de microgotículas por parte de aquellas personas asintomáticas, ¿no? O que de cierta manera se van a manejar en los espacios públicos en los cuales nos vamos a desplazar. Es necesario siempre mantener la boca cubierta, ¿no? Y es así que debemos dar paso dentro del uso de estos equipos especializados a lo que representa el personal de salud, ¿no? Bueno, en este caso, la reflexión es mantener cubierta toda nuestra boca, nariz y ojos. Pero, ¿qué opina usted? ¿Nos encontraremos a esta altura, tras la información que hemos recibido, listos para retomar nuestro trabajo? ¿Alguien que quiera opinar en la sala, al cual le podamos dar apertura al micrófono? Para todos hay una barra de café con una mano. Pueden darle clic para que podamos habilitar su micrófono. ¿Estaremos listos el día lunes para retomar nuestras actividades? ¿Estará lista nuestra familia para poder hacer que un miembro de nuestra familia salga de nuestra casa? Lucía Flores, tiene usted el micrófono. Bueno, parece que no tiene habilitado el micrófono. A ver, vamos a ver por acá. Igual en el chat podrían escribir algún comentario que tengan o darle clic en la mano para que podamos habilitar su micrófono. Es necesario entonces hacernos la pregunta. Posiblemente muchos se están respondiendo, posiblemente otros aún no saben, ¿no? Posiblemente hay quienes ya han tomado las medidas y acciones necesarias para enfrentar y también habrán quienes ya han sido contagiados. Son realidades diferentes, ¿no? Pero ante esto tenemos que tomar acción, principalmente para aquellas personas que en cuidados especiales se van a requerir dentro de los procesos. Vigilar la salud de los trabajadores es una de las premisas que va a requerir y hacemos énfasis en lo siguiente. Promover la salud laboral es un aspecto físico y mental. Antes, monitoreando el estado de salud, vigilando de forma especial a personal de riesgo alto, promoviendo los protocolos y simulacros para casos de sospechas de un posible contacto. ¿Qué involucra esto? Que dentro de las actividades podamos velar por nuestra propia salud, ¿no?
Ante el teletrabajo, muchos han identificado que existen lesiones musculoesqueléticas en la postura de cómo uno se sienta, cómo ha tenido que adecuar dentro de su espacio del hogar estos escritorios y otros medios para poder realizar nuestra tarea. Sin embargo, el durante, ¿no? Durante se promueva la salud laboral, debemos también establecer protocolos de acciones que puedan identificar aquellos casos que se encuentren confirmados o positivos del COVID-19. Pero ante todo, debemos establecer una tolerancia cero a la discriminación, adoptando el cero como la discriminación a caso positivo de COVID-19 de una persona trabajadora, ¿no? Es importante entonces en este aspecto principalmente considerar que aquellas personas que van a padecer de este contagio ya de realizarse actividades laborales están amparadas bajo la legislación en nuestro país. La empresa va a tener que establecer medidas de control en cuanto a la temperatura y otras que refieren a los signos o síntomas que van a presentar. Sin embargo, no nos olvidemos que el contagio, al ser un origen laboral, debe ser comunicado inmediatamente a la empresa para que de esta forma se pueda trazar, ¿no?, cuáles han sido los contactos o los casos de sospecha de un posible contagio para que de esta manera se pueda supervisar y permanecer, ¿no?, bastante comunicado e incluso hasta aislado, ¿no?, en los casos en los que se requiera frente a su casa y aquellas indicaciones que los protocolos hayan establecido. Es necesario también adecuar que dentro de estos aspectos se tome vigilancia de aquellas personas que van a presentar comportamientos de alguna manera diferentes, porque es necesario monitorear la interacción que va a haber entre las personas, entre los trabajadores y con terceros, ¿no? Muchas de las empresas a las que asesoramos tienen permanente o tenían en este caso permanente contacto con el cliente, ya sea que a través de las unidades escolares, las universidades, que es un lugar que por el momento no va a volver a retomar actividades. Sin embargo, de aquellas que realizan actividades comerciales, es evidente, no se puede dejar de mantener la continuidad, pero debemos también mantener un equilibrio en lo que es el fomentar las actividades físicas y mentales y la adecuada conciliación de la vida laboral y personal, ¿no? También, a raíz de esto, el teletrabajo debe monitorear lo que son los riesgos ergonómicos, particularmente en este aspecto, mirando los lugares de trabajo que se han adaptado ante el COVID-19, ¿no? Habrán casos donde se requiere trabajos especiales, posiblemente en trabajos de campo, donde se va a existir trabajadores, por ejemplo, con trabajos de alto riesgo en altura, en espacios confinados, o que realizan de cierta manera actividades peligrosas. En ese espacio habrá que tomar otras medidas que sean adecuadas al lugar. Por ejemplo, no podremos exigir que haya ciertas condiciones, ¿no?, que antes eran imprescindibles, ¿no?, que a la fecha, pues incluso ahora se van a extremar en medidas. Por ejemplo, el tener que estar acompañado de una persona como vigía en un espacio confinado, ese es un prerequisito que no se va a poder eliminar, pero sí se puede establecer otras medidas que van a adecuar esta tarea para su normal desempeño, manteniendo esas distancias y aquellos protocolos que van a ser requeridos para el fin. Bueno, entonces, ¿qué más podemos desarrollar frente a estas habilidades para este nuevo retorno? ¿Qué cuidados especiales más debemos ejecutar? El actualizar los planes de emergencia y evacuación es uno de los aspectos que, si bien también se han establecido dentro de los programas de seguridad y salud laboral, ¿no?, se tenía previsto lo que es la atención de algunos escenarios en los cuales se veía a la empresa involucrada por alguna emergencia. Sin embargo, ahora hay que establecer una nueva distribución de estos puestos de trabajo, nueva señalética, nuevo desplazamiento en cuanto a las vías de ingreso y de salida. Se dice que no pueden existir vías en las cuales no se tengan dispuestos
más allá de los 2 metros. ¿Qué hacemos en una instalación donde el pasillo recorre menos de 1 metro? La salida e ingreso del personal va a tener que ser monitoreada manteniendo esas distancias prudentes recomendadas, ¿no? ¿Qué hacemos en el caso de las evacuaciones, ¿no? ¿Dónde establecer un punto de encuentro? ¿Cuál será ahora la capacitación en las brigadas de emergencia, ¿no? Seguramente ya han establecido dentro de la gestión el cronograma de capacitaciones. Haremos uso de para poder simular condiciones en las cuales tengamos que monitorear casos positivos. Sin embargo, hay que redefinir lo que son los puntos de encuentro, las zonas de seguridad, tanto internas como externas. Habrá que identificar en este nuevo escenario cuáles son los inventarios de elementos de emergencia que se van a requerir, ¿no? Sin duda, el monitoreo permanente de la temperatura, reitero, es una de las premisas. ¿Qué tendrá nuestro botiquín de primeros auxilios que añadirse, ¿no? Pero principalmente, ¿cuál será la organización dentro de estas brigadas para poder generar la atención inmediata de un trabajador? Y en este caso, no es solamente dentro de las instalaciones, sino que también cubre lo que es el escenario en sus casas, ¿no? ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la empresa va a establecer que también exista un monitoreo en aquellas personas a las cuales se ha tomado contacto de este trabajador en particular. Es necesario, además de ello, mantener la idea de que esta pandemia puede llegar a causar el cierre de diferentes empresas, ¿no? Sin embargo, el plan de continuidad de negocio es una herramienta que debe ser incorporada como parte de la actualización de este plan de emergencia para revisar y actualizar lo que se viene en adelante para el plan de negocio de nuestra empresa. Es necesario entonces que establezcamos cuáles van a ser aquellas determinaciones en cuanto al trabajo y nuevamente hacemos una retroalimentación frente a identificar qué personas, qué áreas de trabajo van a ser nuevamente pues puestas donde se encontraban antes de esta pandemia, ¿no? ¿Qué otras medidas van a resultar de adecuar a las personas en diferentes puestos, ¿no? Si no se tenía la capacitación prevista para diferentes puestos, ahora es el momento definitivamente pues tardío en algunos casos, pero oportuno para otros, hacer que esta gestión pues pueda evitar que interrumpe más allá de lo que ya se ha venido con la pandemia, la continuidad de nuestro negocio, ¿no? Es necesario entonces mirar la perspectiva amplia de dónde nos encontramos para que de esta manera podamos mirar cómo vamos a enfrentar el mañana. Por eso es que dentro del cuidado especial para estos procesos, monitorear y actualizar las medidas de prevención y control es parte de las actividades que ahora van a ejecutarse en relación a las auditorías e inspecciones que se proponen, ¿no? Muchos de nosotros seguramente han contemplado lo que es la política, la organización de nuestras empresas conforme a aquellas medidas de seguridad y salud laboral. Se habrá establecido una planificación. De acuerdo al requisito legal, se debería presentar, ¿no?, un esquema de las condiciones actuales para establecer qué mejoras deberían existir durante la gestión. ¿Cuáles se habrán implementado? Posiblemente muy pocas. Sin duda, el presupuesto para esta gestión se habrá visto reducido ante este evento, porque se habrá priorizado aquellas medidas que contemplan la adquisición de otros medios de ingeniería e incluso la dotación de equipos de protección personal. Sin embargo, la evaluación y la acción para mejorar estas medidas debe establecer que aquellas empresas que cuentan con un sistema de gestión, como aquellas que no, deben mirar de adecuar un plan para poder mejorar aquellos aspectos que, si bien están contemplados dentro de los requisitos legales, se pueda establecer una mejor acción frente a esta pandemia, ¿no? No se deje guiar por simplemente aquellos protocolos condensados, sino que es necesario ahora tomar una acción proactiva, porque aquello que está en el protocolo no le va a salvar las vidas si no se ha implementado correctamente y si sobre todo no se ha podido revisar con un ojo crítico si la adecuación de aquellas
medidas van a reducir la posibilidad del contagio como tal. Promover el diálogo permanente entre los trabajadores y los directores o dueños de la empresa, para que de esta forma, a través de los comités mixtos de seguridad y salud laboral, nos permitan una interacción. Es una de las premisas conforme a la norma ISO 45000 y al convenio de la OIT. Actualmente, ante estos eventos, se han reforzado lo que debe ser el vínculo directo, ¿no? Es necesario mantener la continuidad de las reuniones de los comités mixtos. Si bien no se ha tenido un lineamiento claro sobre la gestión intermedia que ha habido en estos meses de la pandemia, pues seguramente si no lo han hecho hay que volver a gestionar lo que es aún las medidas a través del teletrabajo como herramienta para promover estas actividades dentro del comité mixto. Fomentar la cultura de seguridad y salud mediante la integración de los elementos de un sistema de gestión en la empresa va a generar, sobre todo, incrementar la concientización, ¿no? Por eso es que de acuerdo a la dinámica de cada empresa y en virtud de aquellas que aún requieren o prefieren ser monitoreadas y además de ello verificadas por otras partes, se ha instaurado para lo que representa las auditorías remotas, que vienen a ser la forma de evaluación, ¿no? A distancia, pero que de igual manera, de forma seria y organizada, se viene a contemplar una auditoría desde su escritorio, ¿no? Es una de las medidas que se está promoviendo, es una de las alternativas abiertas que sugiere a las personas que se promueva, ¿no?, el aseguramiento de aquellas medidas que se están tomando, pero además de eso, la confianza para sus trabajadores como para sus clientes. Entonces, no se extrañe que dentro de las actividades se va a promover estas medidas como parte de las actividades en lo que viene a ser la auditoría remota, ¿no? Entonces, si bien hemos hablado de todas estas herramientas, les consulto, ¿creen ustedes que se han tomado las medidas correctas hasta ahora? ¿Estamos estableciendo el cuidado para los trabajadores en su puesto de trabajo? ¿Se ha podido establecer qué medidas dentro de mi familia voy a tomar para retomar el trabajo, ¿no? Es importante entonces considerar que para estos aspectos debemos analizar si realmente me encuentro preparado para enfrentar la nueva normalidad, ¿no? Y además, ¿qué otros cuidados especiales tendremos que adoptar dentro de los procesos de nuestra empresa? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Será que todos estamos enfrentando de la misma forma esta pandemia? ¿Tendrá relación alguna? ¿Por qué, de acuerdo a los indicadores diarios que se reporta a través del Ministerio de Salud, existen departamentos con mayor proliferación del contagio? ¿Estamos tomando estos cuidados especiales como parte de nuestra nueva normalidad? Y finalmente, ¿estamos haciendo lo correcto? Es una de las preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué? Porque no solamente debemos esperar, como se hacía antes, que el Ministerio de Trabajo, ¿no?, venga e inspeccione nuestras instalaciones para determinar si se están o no cumpliendo aquellas recomendaciones básicas que estaban ya contempladas. Por eso es que dentro de la gestión de las empresas, si bien teníamos una organización que contemplaba lo que es las limpiezas y se terciarizaba de cierta manera con las empresas que hacen este servicio, pues ahora tiene que ser parte de nuestra concientización. Debemos todos aportar a que esta nueva forma de trabajo y este retorno laboral pueda mejorar lo que son los sistemas de seguridad y salud laboral. Ahora es cuando tomamos más presente que la salud de las personas es la premisa dentro de la empresa. Es ahora donde tomamos conciencia de que el trabajador no es un número, sino que está ahí cumpliendo una labor y por lo tanto es imprescindible para nuestro negocio. Por eso es que debemos preguntarnos si hoy me encuentro preparado, si estas herramientas que nos presenta la OIT no son de guía para poder adecuar nuestra nueva normalidad, ¿no? Sin embargo, creo que todos
de cierta manera nos vamos a encontrar con estas preguntas, ¿no? Sin duda, todos nosotros vamos a enfrentar de diferente manera. Por eso es que a través de nuestras redes sociales los invitamos para que puedan ir informándose sobre algunas recomendaciones que se realizan en este nuevo retorno. Pero para aquellas que aún tienen consultas que no han sido resueltas y que quieren aplicar estas herramientas, dejamos abierto nuestro calendario para que puedan agendar una hora de cita para poder resolver estas consultas y adecuar a la empresa y a las actividades en las cuales se realiza nuestra labor. Pero sobre todo, se enfrenta de forma resiliente y además de ello, se adecua la nueva normalidad en nuestro diario vivir. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a las consultas que puedan haber surgido de la presentación. Gracias, ingeniera. Realmente muy clara y concisa todo lo que nos ha dado y todo lo que nos ha dicho en relación a las medidas que las empresas deben tomar en el proceso de retorno. Hemos empezado a recibir algunas consultas por el chat y los invitamos también a que puedan escribir sus preguntas, las vamos a leer de manera cronológica. La primera dice, mi consulta era si los barbijos de tela triple capa son efectivos. Bien, respondiendo a la consulta, se ha hablado bastante sobre este tema. De hecho, la recomendación que les comentaba ha salido recientemente, indica que se es, sí, aprobado el barbijo que contemple la tela de algodón, un filtro y la tela impermeable como una medida de adecuar esas 3 capas al barbijo, ¿no? Si es necesario, tomemos también conciencia de acuerdo al nivel de riesgo de donde nos encontremos. No es el mismo riesgo que representa el que usted se encuentre dentro de su domicilio, dentro de su vehículo, que el estar en un lugar público y más allá cuando tengamos que por alguna razón asistir a un centro de salud donde se representa un lugar de riesgo alto frente al contagio del virus. Sin embargo, para el uso cotidiano y normal se puede adecuar de esta manera el uso de estos barbijos. Claro, manteniendo la limpieza, sin duda, de reponiéndolo diariamente y sobre todo manteniendo el criterio básico del lavado de manos permanente. Gracias, ingeniera. Otra consulta. Hola, ¿hay alguna manera de contener el estrés del personal ante la salida a una actividad normal, pero en un ambiente COVID-19? En realidad, creo que todos hemos enfrentado de diferente manera el estrés, ¿no? Muchos hablaban que ya hemos pasado las etapas de crisis dentro de esta pandemia. Muchos se han aislado, otros han mantenido su vida normal. Sin embargo, el estrés se ha generado y se va aún a generar de acuerdo a las características de la persona. Pero más allá de eso, creo que es importante reanudar lo que son los programas de salud ocupacional, que en el marco de cumplimiento de la ley, ¿no?, se establecía únicamente para aquellas actividades de alto riesgo. Sin embargo, vemos ahora que el teletrabajo es una actividad que requiere la atención permanente de un médico de salud ocupacional, donde se pueda monitorear el aspecto físico y mental de las personas. Pero si lo vemos así de forma interna en nuestro trabajo, en nuestras actividades que vayan a ser cerradas, y haciendo la similitud en un ambiente que esté abierto, pues lo más aconsejable y como nos describe así las instancias internacionales, es mantener el distanciamiento físico, no social, físico, porque en realidad es de una persona a la otra, manteniendo esos 2 metros que se recomienda, ¿no? E incluso había un estudio reciente que establecía que el uso, por ejemplo, de bicicletas para el traslado cotidiano no debe ser mayor, tiene que ser mayor a los 20 metros, ¿no? Que el caminar no debe ser menor a los 10 metros, ¿sí? Y que de cierta manera, si usted va a hacer otra actividad física, de la misma manera, ¿no? Manteniendo siempre esa distancia prudente de los 2 metros e incluso si se tiene una saturación de personas de hasta 4 metros, ¿no? Esa es una buena práctica que a partir de ahora vamos a tener que adecuar, que sin duda también desde la parte mental
nos vamos a adecuar a esta nueva forma de vida. Gracias, ingeniera. Aquí un comentario del señor Gonzalo Taborga. Buenas tardes, considero que no estamos aún aptos para el regreso a las actividades normales. El teletrabajo está logrando buenos resultados. El grave riesgo es que toda la empresa se contagie y no se pueda cumplir con las labores. El riesgo es demasiado alto, comenta. Continuando con las preguntas, nos consultan si trabajamos con pueblos indígenas, ¿qué cuidados debemos tener para evitar llevarles el virus? Y si eso ocurre, ¿qué se podría hacer? Bien, es una interesante consulta, ¿no? Porque se veía a través de las cámaras agropecuarias y en algunos otros webinars que presentaban que de forma inevitable, ¿no? La pandemia, como su nombre lo dice, va a ocasionar el contagio a nivel mundial, ¿no? Esta es una realidad triste. Algunos economistas hablaban que es un tiempo muy caro que nos hemos confinado, pero que en realidad la pandemia se va nomás manifestar en toda la población, ¿no? Simplemente lo que estamos es achatando de cierta manera la masiva congregación de contagios en los centros de salud médico, ¿no? Pero más allá de esa realidad que de cierta manera no la vamos a poder evitar, algunas recomendaciones que surgían, ¿no? Es siempre mantener los criterios de la limpieza y el aseo, y algo que es muy importante, que como ejemplo también puedo acotar a esta pregunta, es el traslado de los alimentos, ¿no? El cómo nosotros trasladamos nuestros alimentos ya desde el momento en el que salimos, el antes de salir, el utilizar el protector respiratorio, el barbijo, el utilizar, como recomendaban, la ropa de manga larga, ¿no? Para evitar que exista una exposición de nuestra piel. El realizar compras de donde usted vaya a realizarlas con un listado previo y en lo posible de forma semanal para que no exista una repetitividad de las compras y que durante las compras también hagamos el distanciamiento de los 2 metros para que de esta manera pues eduquemos a las personas. Muchas veces algunos pues comerciantes, ¿no? Al menos es lo que se veía en los mercados móviles, no utilizaban los equipos de protección personal, ¿no? Se está sesgando actualmente en nuestra ciudad de Santa Cruz, pero pues eso debe ser una actitud que todos debemos promover. Ya llegando a nuestra casa y como una parte imprescindible dentro del ingreso, ¿no? Es el cambio de los calzados y la desinfección de las plantas. Por lo tanto, aquellos envases que se vayan a utilizar, como también de aquellos que se van a trasladar en los alimentos por el traslado, básicamente, de estos entre la ciudad y el campo, el área urbana y el área rural, pues deben ser desinfectados, ¿no? Quiero acotar a este punto porque siempre nos hacen la consulta sobre qué tipo de desinfectantes, ¿no? Y hablaba cabalmente también sobre los túneles de desinfección que están penalizados o prohibidos dentro de lo que es el uso comercial por el tipo de sustancia peligrosa que se emplea, ¿no? Ya que el desinfectante que es comercial, la lavandina, pues no debe estar en contacto con las mucosas, ya que puede causar irritación en los ojos, en las mucosas y otras que pueden ocasionar también otro tipo de complicaciones respiratorias y dérmicas. Por lo tanto, esta debe ser una recomendación que se debe extrapolar para poder aislar aquellos residuos, envases, ¿no? En el traslado de los alimentos, que va a ser un lugar imprescindible para evitar el contagio en las áreas rurales. Gracias, ingeniera. Nos llegan consultas desde Facebook. Por favor, quisiera saber las gestiones que debo realizar cuando en mi oficina se detectan varias personas con COVID-19 positivo. ¿Es necesario cerrar la oficina por varios días? ¿Debo reportar al CEDES como empresa? ¿En cuánto tiempo los empleados con resultado negativo pueden volver a la oficina previa desinfección? Bien, bueno, son varias consultas. En torno a lo que representa la seguridad de salud laboral, la empresa va trabajando lo que es el plan de emergencia, ¿no? Tiene cumplimiento normativo boliviano, tiene además de ello cumplimiento a través de la ley 1699-8, tiene cumplimiento a través de la resolución ministerial 1411 que establece como base en el acápite número 12
la gestión de los planes de emergencia, ¿no? Es uno de los aspectos que se ha trabajado de forma permanente, ya que la ley establece 2 simulacros por año, ¿no? Hablábamos de que dentro de esta gestión y siendo resilientes a este tipo de eventualidades, muchas empresas posiblemente van a llegar a cerrar sus puertas por la manifestación de estos contagios masivos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos establecer de forma inmediata, si la empresa no cuenta con un plan de emergencia, un plan de la continuidad del negocio. Es decir, ¿qué acciones de forma inmediata vamos a tomar nosotros primero para poder establecer quiénes son aquellas personas imprescindibles que dentro de la actividad laboral se van a mantener en el lugar de trabajo, las cuales tienen que estar fuera del esquema de las personas de riesgo alto, ancianos o adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con alguna enfermedad de base. Además de ello, se debe establecer aquellas recomendaciones que han generado en base a otro tipo de actitudes que puedan ser propias de las personas. No nos olvidemos de la parte psicosocial, porque hay personas que han estado muy atemorizadas. ¿Por qué? Porque no representarán ese tipo o ese rango de personas, pero tienen en su casa personas a las cuales atienden como padres, abuelos, que también es necesario atenderlos. Entonces, el escenario principal es primero identificar qué personas van a poder retomar, qué personas no, quiénes van a poder continuar con el teletrabajo, quiénes van a hacer de forma parcial. De hecho, la legislación y la comunicación del Ministerio de Trabajo establece también que ya se ha esto normalizado, ya se ha legalizado y por lo tanto no habría ningún inconveniente de mantenerlo de esa forma. Pero sin duda habrán trabajos operativos de campo, ¿no? Donde las actividades deben realizarse en el lugar de trabajo. Por lo tanto, esa es una de las primeras premisas. Lo que no debemos permitir es que ante la inminencia de la pandemia y los contagios, más allá en los municipios, en las zonas de mayor riesgo en nuestro país, pues se aliente a que estos protocolos no se llevan a cabo, ¿no? O que se cumplen parcialmente, ¿no? Es un juego el que se está viniendo de aquí en adelante. Posiblemente muchos se van a contagiar, otros no. Es al azar, por eso se dice que se representa como el riesgo por la presencia del contagio. Existe una posibilidad mínima, aunque sea, de que este evento pueda ocasionarnos, ¿no?, un contagio masivo dentro de la empresa. Por lo tanto, es importante que en este entendido, además de identificar quiénes van a ser las personas que van a continuar con esta labor, se mantengan estos protocolos de bioseguridad, pero no una copia y pegado de aquellos que están vendiendo en las redes, sino que más bien se haga una concienciación muy interna dentro de la empresa y se pueda adecuar tanto los recursos como los medios humanos y otros que sean requeridos para este fin, ¿no? Perdón, Graciela, por favor, si me ayudas con el silencio de algún participante. Sí, claro, vamos a pedir por favor que apaguen sus micrófonos. ¿Podemos continuar con las preguntas, ingeniera? Complemento con esta parte, por favor. Y de forma de que cuando ya tengamos establecido estos aspectos, dentro de nuestro plan de emergencia se tengan las acciones para poder adecuar, ¿no?, las medidas de encontrar personas que se hayan presentado con casos positivos, ¿no? Se ha manejado el tema de las pruebas rápidas. Sin embargo, creo que dentro de la información que también se está viralizando a través de fuentes confiables como la OMS y tocando lo que comentaba respecto al tiempo, las primeras 48 horas representan la primera antelación a los signos y síntomas que se van a evidenciar. Uno de los primeros viene a ser la temperatura, que es imprescindible, el malestar o la diarrea, que es el punto crítico del cual incluso, ¿no?, deberíamos nosotros pensar en ya autoaislarnos. ¿Cuánto tiempo? Se recomienda 7 días, ¿no?, del tiempo en el cual se van a mantener la manifestación de algunos síntomas hasta los 14 y definitivamente de que se detecte ya la persona contagiada con una prueba rápida, ¿no? Pues debe estar incluso, por lo que los médicos recomiendan, hasta 21 días aislados en su domicilio sin
la posibilidad de pues salir, sobre todo por la responsabilidad que involucra el evitar el contagio a otras personas. Creo que respondo todas sus preguntas. Gracias, ingeniera. Acá preguntan, ¿cuál sería el protocolo ante un caso positivo detectado en planta? Bueno, para ello seguramente van a existir algunas luces, ¿no? Los registros del control de la temperatura que se vaya adecuando dentro de la empresa va a ser una de las ideas que nos van a dar para poder nosotros ir monitoreando a nuestro personal, ¿no? Van a existir otras que seguramente en lo que representa los signos y síntomas, los médicos en salud ocupacional son los idóneos para poder identificar esto, ¿no? Y en esta parte resalto nuevamente, es importante conformar un equipo de trabajo multidisciplinario que nos pueda fortalecer aquellas habilidades que dentro del personal de seguridad y salud laboral, pues deben venir de la mano de la medicina laboral, ¿no? Entonces, es necesario que al identificar esto y ya confirmado por un médico laboral, se pueda establecer estos protocolos que van a conllevar desde el momento en el que se presenta la sospecha, hacer una distribución, ¿no? O sobre todo una relación cruzada de con quienes la persona ha tomado contacto durante los últimos 14 días. Por eso es que, reitero nuevamente, se sugiere que este reinicio de actividades sea de forma muy progresiva, de forma de que usted no tenga la mayor cantidad de personas dentro de su empresa y que lamentablemente, pues por un contagio positivo de COVID-19, pues tenga que suspender actividades. ¿Qué es importante contemplar en este punto? Que a medida de que se van a ir avanzando, ¿no?, los contagios, es muy posible que también las medidas dentro de la empresa tengan que ser mucho más exhaustivas. Es de cierta manera necesario también pensar en esas cuarentenas que tendrían que darse dentro de las empresas. Por ejemplo, en el caso de una empresa de campo, ¿no?, una empresa que realiza servicios terciarizados en campo, se han dispuesto lo que son cabinas de aislamiento con precios comerciales que ya se ven en el mercado, con acceso a un dormitorio, a una pieza donde se tiene un baño, una ducha y lo imprescindible para pasar allí los 14 o 21 días del aislamiento. Perfecto, ingeniera. Están consultando bastante qué tipos de químicos recomiendan para la desinfección, principalmente papeles, metal, los autos también y el transporte en el que se transporta, perdón, el personal. ¿Qué tipo de desinfectantes podrían usar? Bien, en cuanto a los desinfectantes, considerar que si bien la lavandina es muy comercial, no deja de ser una sustancia peligrosa ahora en la pandemia. La lavandina debe ser utilizada con bastante precaución. Usted familiarícese de la hoja de seguridad, donde representa ahí el porcentaje de concentración de esta sustancia, además de las contraindicaciones que pueden existir de tomar contacto con la piel, ¿no?, de forma dérmica, de forma que incluso pueda llegar en contacto con los ojos o con la nariz, porque es uno de los aspectos que deben primar al empleo de estas sustancias, ¿no? Hay una lista de desinfectantes que se han recomendado. La primera viene a ser esta, que es la lavandina, ¿no? Se ha establecido también el amonio cuaternario para otras superficies que en lo posible pues no se las utilice de forma doméstica, sino que más bien están más asignadas a lo que es el área de salud, ¿no? Ahora, dependiendo, y en el ejemplo que me cita, me menciona específicamente lo que es el transporte, ¿no? El tema del transporte público es una medida que, pues, para muchos no la vamos a poder evitar, ¿no? Es un medio de transporte masivo. Lo único que tenemos que tomar presente, ante todo, es, primero, mantener, ¿no?, nuestra protección personal, porque creo que el cuidado y el autocuidado es el primer paso que debemos dar. Por eso siempre mi premisa es empezar en la casa con el ejemplo dentro para poder luego salir afuera y poder exigir lo mismo. Por lo tanto, es necesario que mantenga lo
adecuado, ¿no? Respecto a la aglomeración de las personas, lo cual tiene que educarse a las personas mismas que conllevan este tipo de transporte público, manteniendo siempre, reitero, esa distancia prudente de los metros, mantener, ¿no?, el alcohol en gel o el alcohol como uso permanente, ya que si uno va a tocar las perillas, va a tocar las barras en un bus, por ejemplo, tiene que mantener las manos siempre desinfectadas. Ahí acoto que no es necesario el uso de guantes si es que no lo va a usar de forma correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque al utilizar el alcohol en gel o el alcohol puro al 70%, haciendo una fricción permanente durante 20 segundos, va a evitar que el virus llegue a contagiar. Perfecto, ingeniera. Acá hay otra consulta. Buenas tardes. ¿Los ponchillos de nylon son aconsejables? ¿Qué tipo de protección nos brindan? Y una vez usados, ¿los podemos volver a reutilizar o los debemos desechar? Bien, excelente pregunta, porque eso me da paso a poder compartirles un poco lo que también en los anuncios se ve comercialmente, ¿no? Han salido muy populares estos ponchillos plásticos, esta ropa impermeable, incluso con estilos sofisticados para aquellas damas, pero lo que recomienda, y esto a través de las empresas comercializadoras, ¿no? No voy a mencionar una marca en particular, pero aquellas que comercializan los equipos de protección personal, recomendaban de que crea una falsa expectativa de seguridad sobre las personas, ya que esto reduce, ¿no?, la limpieza que uno pueda llegar a tomar, ¿no? Entonces, no se sugiere que las personas estemos empleando o ponchillos o ropa impermeable, ¿no? Sí, más mantener ropa de manga larga es difícil en aquellas ciudades donde hay temperaturas altas como acá en Santa Cruz. Sin embargo, pues la premisa es evitar el contacto de la piel con el ambiente, ¿no? Es una medida que se puede mantener como una buena práctica, pero que en lo posible pues no reduzca el buen uso de este tipo de protección de bioseguridad, ¿no?, que difiere mucho de la que es la ropa impermeable para aquellos que realmente requieren, que es el personal de salud médica. Perfecto, al parecer hemos terminado con las consultas, ya no tenemos más en el chat. Ah, hay una más, por favor. Los autos de la empresa que llevan al personal, ¿qué tipo de desinfectante deberían usar? Bueno, para empezar, los protocolos de la limpieza dentro de los vehículos de la empresa tienen que sugerir más aún ahora la limpieza permanente, ¿no? ¿Cómo? Siempre se sugiere la limpieza en seco, es decir, levantando todo lo que es superficialmente tierra, polvo, entre otros. La limpieza sí con los desinfectantes, ¿no? El agua con cloro, que es una de las oportunidades que nos da una buena dosificación. Puede representar, por ejemplo, para un litro de agua, 10 ml, 10 gotas de la lavandina. Sin embargo, hay que determinar que este aspecto debe hacerse mientras más veces posible durante la jornada, haciendo énfasis en lo que son las perillas, como les decía, las barras, haciendo énfasis en las plantas de los calzados, es decir, el piso que se mantiene dentro del transporte, ¿no? Hay incluso algunos mecanismos que han visto de forma, pues, artesanal, de aislar a los choferes, ¿no? Para que de esta forma todo aquel que visita ese transporte, pues no se vea en contacto con el chofer, ¿no? Entonces, ¿qué es importante como premisa? Y para resumir ya mi presentación, mantener lo que nos sugiere la OMS como institución internacional afín. Y viene a ser cabalmente el lavado de las manos, el distanciamiento social y la protección, ¿no?, que debemos nosotros mantener en ojos, nariz y boca. Gracias, Graciela. Ingeniera, nos acaban de llegar dos preguntas, no sé si las podemos responder o quizás Con todo una gusto, de ellas. adelante, por favor. Adelante. Claro,
Nos preguntan desde el Facebook, ingeniera, el Ministerio de Trabajo no ha emitido protocolos modelo para empresas y oficinas. El protocolo sería básicamente criterio y según actividad específica. Y bueno, esto es un Sí, comentario. Y la ese consulta... sí. Bueno, para complementar, se han emitido criterios respecto a la industria. De hecho, bueno, para hacer una recopilación general, en referencia a lo que es las primeras medidas, construcción, minería, que han sido la primera línea de acción, han surgido este fin de semana otras respecto a la industria, ¿no? Pero, ¿qué es importante? Y el mensaje que también quiero dejar, no es cuestión de agarrar un protocolo que puede estar incluso comercializado en diferentes plataformas, ¿no? Que incluso nos sugieren que está listo con formatos para poder adecuarlo a nuestra empresa afín e incluso hasta el sector específico, sino que es como en todo sistema de gestión de seguridad y salud laboral, el aplicarlo de acuerdo a la realidad de nuestra empresa, ¿no? Por lo tanto, pueden existir lineamientos generales del Ministerio del Trabajo u otras que deben ser cumplidos cabalmente, pero sobre todo deben mirar de adecuar a la realidad de nuestra empresa y sobre todo poner a práctica e implementar aquellas recomendaciones que nos van a ser útiles y que van a reducir la posibilidad de accidentes y en el caso en particular la presencia de contagios en nuestra empresa. Perfecto, ingeniera. Queremos agradecerle la valiosa explicación. Muchas gracias igual a los asistentes. Lo que queremos hacer ahora es poner en el chat los datos de la ingeniera para que igual las empresas puedan contactarse con ella por si tienen dudas o por si ellos no hayan implementado aún algún protocolo para la bioseguridad. De igual manera, los queremos invitar a nuestro siguiente evento. Mañana vamos a tener un webinar sobre mitos y verdades del comercio electrónico junto a los fundadores de tumercadazo.com. Es una plataforma, la primera plataforma de e-commerce en Bolivia. Así que los invitamos al webinar totalmente gratuito. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como HK Bolivia. Ingeniera, ¿cómo la pueden encontrar a usted también a través de Gitecon? Sí, he dejado abierta la posibilidad de aquellas personas que quieran contactarse y resolver las dudas a las preguntas que les hemos expuesto para que puedan agendar una hora gratuita, sin costo y en beneficio de resolver aquellas consultas que vayan a surgir de los protocolos de bioseguridad adecuados a su espacio de trabajo, ¿no? Para tratar de retomar la actividad sin mayor perjuicio para nuestro negocio. Yo les sugiero que ingresen a la plataforma de Facebook, que está como Gitecon, Gitecon Bolivia. La voy a apuntar acá y si usted me ayuda también a ver con el chat. Estoy acá Estamos poniendo en el chat todos los datos. Bien, perfecto. Igual quisiera comentarles que para aquellas personas que se agenden a nuestra reunión, vamos a circular también de forma gratuita lo que es esta presentación como una guía para poder resolver algunas consultas y sobre todo en la aplicación de esta herramienta que se está utilizando de forma normalizada, ¿no? Lo coloco acá. Claro. En el chat. Ingeniera, mientras usted coloca los datos, agradezco nuevamente su presentación y también a los asistentes los invito a seguirnos en las redes sociales y les deseamos un muy buen resto de semana. Bien, entonces, como Gitecon Bolivia nos encuentra en Calendly y también en Facebook y en Instagram. Perfecto, ingeniera. Muchas gracias. Entonces, esperamos contar con su disertación en otros eventos. Buen resto de tarde. Gracias. Muchas gracias. Un gusto para mí, un gusto también el compartir las redes y con mucho placer voy a atender a quienes se contacten con nosotros en las redes. Un abrazo y bendiciones para todos.